Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, pero decir pues, todo lo que me gustaría decir después de haber recibido la invitación de María Teresa y por parte de la Universidad de Murcia para este seminario. La idea es un poco, estamos en el año, como sabéis, desde la Iglesia, ¿no? En que se ha hecho pues, un hincapié en la figura de San José. Y evidentemente mi planteamiento, lo que yo quiero tratar de transmitiros es un poco un acercamiento, como bien dice el título, una aproximación al trabajo de Salzillo sobre la iconografía de San José. Eh, evidentemente, a ver, querría... ¿Así se va viendo bien la presentación? Sí, o puede ampliar también. Sí. Bueno, pues no sé. Sí, maximizar quizás ahí. Sí. Es que si yo le doy aquí, a ver, presentación, Bueno, bueno, no y si sé. no amplía la pantalla, sí. Ahí va. Bueno, algo así un poquito mejor. Sí, Bueno, la idea es, cuando nosotros pensamos en Francisco Salzillo, es evidente que hay obras icónicas, obras totalmente paradigmáticas dentro del arte español, ¿no? Posiblemente la imagen más icónica de Francisco Salzillo, la más universal, la imagen que habla la representación de la Virgen más popular en todo el Levante español y en el antiguo Reino de Murcia, sea esa imagen que tenemos ahí de la Dolorosa de Francisco Salzillo, ¿no? Esa Dolorosa icónica, la más importante de todas, del año 1756, de la Cofradía de Jesús de Murcia. Y también podemos pensar en imágenes fabulosas. He puesto ahí a modo de ejemplo ese fragmento, esa escena del ángel y el Cristo del huerto de los olivos, de la oración en el huerto, que en realidad revolucionó totalmente la historia de la escultura, ¿no? Jamás se había hecho un paso en escultura de una forma tan portentosa. No se había hecho, y menos aún de una forma tan portentosa como Salzillo hizo. Pero sin embargo, Salcillo siempre sigue siendo, como todos los grandes genios, pues un cajón inmenso en el que bucear, un cajón en el que seguir aprendiendo, en el que seguir indagando, ¿no? Y como decía al principio, partiendo de este año de que la Iglesia ponía la figura de San José sobre el candelero y nos invitaba un poco a mirar, desde el Museo Salcillo, hablando con María Teresa, también hablando con el profesor José Alberto Fernández y alguna persona más, pues nos planteábamos un poco que quizás era el momento apropiado para revisar, para volver la mirada a cómo Salcillo planteó un tema esencial en la historia del arte español y un tema que él, como veremos a continuación, trabajó en bastantes ocasiones y de forma distinta a lo largo de toda su vida. Sabemos, y todos creo que conocemos, que Salcillo, cuando nace en 1707 y muere ya en el 83, en 1783, pues prácticamente bebe en todo el siglo XVIII, ¿no? Cuando se hizo aquella fabulosa exposición de Salcillo, testigo de un siglo. Salcillo casi vive en todo el siglo XVIII, es testigo de los principales acontecimientos y es algo muy destacado que la iconografía de San José, como veremos, está desde un Salcillo joven hasta un Salcillo ya en la década de 1770, unos años antes de morir. De esta forma, la intención que yo tengo en esta pequeña charla y lo que también nos estamos planteando a una mayor escala es un poco repasar, ahondar este año en cómo se acercó Salcillo hacia la iconografía tan importante, tan paradigmática de este santo de la Iglesia. Tenéis ahí en la imagen el San José del Orquí, esta pieza que pongo ahí punto de partida. ¿Por qué es el punto de partida? Pues es el punto de partida porque, como María Teresa decía un poco en la presentación, ha sido una escultura muy cercana a mí en el espacio, en el tiempo, una escultura que conozco muy bien, casi desde niño, que he ido acompañando desde las primeras catalogaciones, investigaciones, la restauración en Madrid, en la década de los 90, que era yo muy jovencito, y también pues, en la declaración de bien de interés cultural de hace unos cuantos años. ¿Y esta escultura por qué es el punto de partida? Primero, y como dejo ya claro desde el principio,
porque es de la escultura de la que yo más puedo hablar. Dentro de esos trabajos de Salcillo sobre San José es la escultura de la que puedo compartir mi experiencia, mi estudio sobre ella con mayor acierto. Pero también es el punto de partida por otro motivo, y es que esta escultura, al igual que, como tenemos aquí, el Nazareno, maravilloso también de la misma Villa del Orquí, y la Virgen Dolorosa, forman un conjunto BIC, son tres esculturas declaradas bien de interés cultural, pero que desde mi casi niñez, cuando empecé a estudiar ya de adolescente en el arte, cuando después me dediqué más profesionalmente, han sido también pues, un motivo, un acicate de inquietud artística y a la vez también un misterio porque se sabe muy poco de ellas. Sabemos que son tres esculturas excepcionales de un periodo de esplendor de Francisco Salcillo, pero a la vez no tenemos casi documentación. Se perdió el archivo del siglo XVIII y es algo así como esos tesoros o esas perlas que se encuentran casi por sorpresa, pero que todavía seguimos trazando el puzzle un poco que hicieron posible su llegada a la Villa del Orquí. Sabemos que detrás de ellas hay un hombre llamado Alejandro Marco, pues un burgués del siglo XVIII, que se empeñó en la construcción de un nuevo templo dedicado a Gilabert y que también se dedicó en todo lo que era el adorno, el enriquecimiento del patrimonio inmueble, el patrimonio mueble de la iglesia con estas piezas, ¿no? La mayoría de vosotros es posible que no las conozcáis. Yo os invito, aunque no me voy a centrar en ellas en la ponencia, pero os invito a acercaros, a investigar, porque son tres esculturas fabulosas. El nazareno que antes veíamos, pues es el único nazareno que se puede relacionar con Salcillo de forma segura en la región de Murcia, ¿no? Tenemos otro maravilloso en Huerca Lovera, pero en lo que es la región de Murcia, nuestro término actual, es el único. Y como estáis viendo ahí en la imagen, este perfil maravilloso, esa fotografía de Joaquín Zamora espléndida, hecha con luz natural, la Dolorosa es otra pieza exquisita, maravillosa. Tenemos ahí esta foto que nos ofrece algo muy singular y que me gustaría destacar. Pocas veces se ha visto la imagen así, estamos viendo la imagen de perfil, pero la estamos viendo con el ajuar textil del siglo XVIII con que Salcillo la concibió. Y esto es de una importancia en la historia del arte pues muy grande, ¿no? Porque pocas veces se han conservado los textiles con que Salcillo generalmente vestía sus imágenes, y en el caso concreto de la Dolorosa del Orquí, no solamente tenemos una pieza que no se ha tocado, una pieza de una talla y una policromía magníficas, sino que también se conserva todo el ajuar textil que hacían un todo, ¿no? Porque evidentemente esta Virgen vestida de otra forma o con unos tejidos que no fueran acordes a la idea de Salcillo, ya se desvirtuaría totalmente la idea original con que Salcillo la concibió, ¿no? Me parece importante, sin entrar demasiado en eso, porque eso daría tema para otra charla, destacar este gran legado. Y también, ya que estamos hablando, pues compartir que actualmente estos textiles, esta saya, estos espolines de seda azul y seda salmón brocados, escarchados, como se decía en algunos documentos, en plata, están actualmente siendo restaurados en Madrid, en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. Y pues es un motivo de orgullo porque prácticamente no se ha restaurado ningún textil de la región de Murcia en Madrid, en el Instituto por excelencia de la restauración del patrimonio de España, ¿no? Entonces, pues bueno, es un motivo de orgullo que comparto también desde aquí. Están allí ya desde hace 1 año y medio, no sabemos cuándo se podrán presentar, pero bueno, creo que es una maravilla el que se conserven, el que podamos ver estas fotos que nos acercan mucho a esa imagen de cómo Salcillo pensó en su Virgen por antonomasia, en esa Dolorosa que Salcillo concibió, y a la vez pues que tengamos la suerte de que los textiles estén siendo restaurados. Pero me voy a centrar en la idea esencial, que es la que quería compartir con todos vosotros, y es un poco San José y Francisco Salcillo. Hay algo que todos los historiadores del arte, todos los amantes del arte, pues nos puede llamar la atención si pensamos un poco en ello, ¿no? Y es que apenas hay representaciones escultóricas de San José anteriores al siglo XVI. Es decir, toda la imaginería, como todos sabemos, a partir del Concilio de Trento, pues especialmente las procesiones, pero en conjunto toda la imaginería va a experimentar un gran auge, ¿no?
Sin embargo, la escultura, la iconografía de San José, del patriarca San José, va a ser especialmente a partir del siglo XVI con la figura de Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, con lo que va a experimentar pues, un gran crecimiento y una gran difusión por todo el territorio español y posteriormente también por toda Europa. Santa Teresa tenía esa mujer fascinante del siglo XVI, esa mujer que en realidad, hoy que tanto reivindicamos el papel de la mujer, afortunadamente, ¿no? Pues fue una mujer brillante, brillante en la época en la que le tocó vivir desde su papel, y una mujer con una mentalidad también y un empeño admirables, ¿no? Más allá como figura, desde el punto de vista de la fe, pero como figura histórica, creo que es fabulosa. Como dice ahí en la presentación, se nombra así, casi que de una forma anecdótica, cómo cada vez que Santa Teresa viajaba o iba a hacer una fundación, iba a crear un nuevo convento. Aquí en Murcia tenemos el convento de San José de Caravaca, que lo creó, se fundó por orden de Teresa de Jesús. Pues cada vez que iba a hacer una fundación, generalmente la santa iba acompañada de una escultura de San José, ¿no? Es una cosa que roza un poco lo simpático, pero en ello se encierra una gran fuerza, y también vemos no solamente con ese empeño que ella tenía de llevar la figura de San José a la devoción y al culto, sino que también la propia santa se empeñó un poco en que la imagen, las representaciones de San José estuvieran presentes en el culto de las iglesias. Y es ahí donde vamos a encontrar, como decía, pues uno de los principales motivos para que a partir del siglo XVI, pero especialmente los siglos XVII y XVIII, la escultura de San José sea algo muy importante o muy frecuente en los distintos lugares de la geografía de España. Y hecho un poco este preámbulo, este contexto histórico breve, hay una pregunta muy sencilla, ¿no? Salcillo comienza a producir esculturas especialmente a partir, pues ya con una madurez, a partir de la década de 1730, 1740 ya se habla de un escultor maduro, pero ¿en qué fuentes bebe Salcillo? ¿Qué había en Murcia de una calidad notable sobre la escultura, sobre la iconografía de San José antes de la revolución que Salcillo trajo en sí, ¿no? Trajo consigo? Y hay dos piezas, resumiendo mucho, exquisitas y muy destacadas. Aquí en la izquierda tenéis la imagen que hizo Pedro de Mena, que actualmente conservamos, afortunadamente, es otra de esas joyas que conserva la ciudad de Murcia, en la iglesia de San Nicolás. Pedro de Mena, pues escultor también tremendamente magnífico, exquisito, y que en esta pieza lo importante es que Salcillo la contempló en vida. Él conocía el planteamiento que había hecho un colega anterior, casi unos 100 años anterior a él, y que estaba en la ciudad de Murcia, en la iglesia de San Nicolás. E igualmente importante es esta otra representación de San José que tenemos en la iglesia de San Miguel de Murcia. Es la representación que hizo Nicolás Salcillo, ¿no? El padre del artista. De hecho, si nos fijamos un poco, a pesar de que la foto no sea gran cosa, pero ese giro tan napolitano, ese tratamiento de los paños, ¿no? Que nos acerca pues, a todo ese arte que el propio padre trajo y que dejó en herencia en la figura de su hijo Francisco Salcillo, ¿no? Vamos a destacar estas dos piezas como antecedentes esenciales en la iconografía de San José salcillesca. Y aquí estos dos dibujitos los he querido destacar por lo siguiente. La mayoría, que imagino que sabemos todos, ¿no? Como en el siglo XIX, Murcia, que casi podía ser un destino romántico, ¿no? En ese concepto decimonónico, a Salcillo se le crea una aureola de artista aislado, romántico, un poco ajeno, ¿no? Casi como un artista con un talento innato, pero no porque tuviera acceso a otras fuentes, ¿no? Eso ya es una imagen que todos sabemos que está descartada, ¿no? Salcillo tenía una buena biblioteca, Salcillo tenía contacto con personas muy formadas y cultas y también influyentes de su momento, de su época, y conocidos son los dibujos de Alonso Cano. No tenemos
constancia de dibujos de Francisco Salcillo, que sin lugar a dudas los tuvo que hacer, ¿no? Pero sí sabemos que Alonso Cano grababa en muchas ocasiones, dibujaba, como estamos viendo en este San José aquí en la derecha, un San José en el que se muestra al niño en brazos, y este otro grabado, este Aguafuerte, de la izquierda, en el que aparece San José cogiendo al niño Jesús que camina, ¿no? Como también veremos que Salcillo planteó. Es muy interesante y sería también un tema de estudio en mayor profundidad ver, plantear, estudiar en qué medida los trabajos de Alonso Cano, que fueron de los más difundidos, o hubo otros muchos, ¿no? Pero los dibujos y los grabados de Alonso Cano gozaron de una gran difusión y hasta qué punto Salcillo tuvo contacto con ellos y con los de otros como fuente de inspiración. Dicho esto, pues hay una cosa que, como decía al principio, creo que puede sorprender mucho, ¿no? Salcillo realizó más de una decena, más de 10 esculturas sobre la iconografía de San José. No todas se conservan, pero la mayoría de ellas sí. Por lo cual es muy interesante plantear cómo el joven Salcillo se acerca a esta iconografía y cómo ya al final pues va cambiando, va evolucionando y va legando unas obras geniales, pero que responden desde el encanto rococó y el pleno barroco a obras en las que el clasicismo, ya de finales del siglo XVIII se va viendo. Posiblemente la primera gran obra de Salcillo sea, de San José, perdón, la primera obra de San José realizada por Francisco Salcillo sea en 1738. Este retablo, todos lo conocemos, el retablo de las Madres Dominicas, de las Anas de Murcia. En ese retablo Francisco Salcillo el retablo lo diseña Ganga Ripoll, pero Francisco Salcillo trabaja como escultor. Y ahí vemos una escultura, no tengo foto de cerca, pero invito a que todos os acerquéis, quien no lo conozca, porque posiblemente sea la primera vez que Salcillo realiza una obra en la que la iconografía es San José. Una obra en la que el santo sostiene al niño, pero gira la cabeza, y que va a ser el precursor de las imágenes que vendrán después. Sin embargo, es un hito esta escultura de Ricote, el pequeño pueblo de Ricote, ese pueblo pintoresco y encantador, en la que Salcillo realiza un San José y curiosamente lo firma. Es un dato que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque solamente hay dos obras firmadas. El tremendo y sublime San Jerónimo, que conservamos en la catedral, ¿no? Firmado en el libro, y este San José. Desconozco y no sé por qué motivo Salcillo lo firmaría, pero es una obra de juventud en la que tristemente la cara ha sido retocada, no sabemos por qué se retalló y se modificó un poco los rasgos con que Salcillo creó la pieza, pero aún así insisto en lo siguiente. Fijaos en la zancada, fijaos en el recogido del manto, y fijaos en la curva, en la espiral tan tremendamente barroca que crea todo el cuerpo. Esta pieza es posiblemente la primera de una serie de San Josés que va a realizar Salcillo en los que esa zancada, ese recogido del manto y esa forma serpentina va a ser una constante. Y vamos a ir viendo cómo Salcillo evoluciona desde esta forma tan barroca, recogiendo ese instante de movimiento en la que el santo anda a la vez que sostiene al niño, el niño se gira hacia la imagen de su padre o hacia el espectador, pero siempre con esa zancada, con esas sandalias tan características en el trabajo de Francisco Salcillo, y se dejan las piernas pues un poco vistas, ¿no? Posteriormente tenemos esta obra conservada en Cartagena, el San José de Cartagena, en la que nuevamente, si os fijáis, pues vemos también cómo la solución es parecida. La zancada es más suave que en el de Ricote, pero sí es similar tanto el recogido del manto como nuevamente la disposición de los pies, incluso el niño respecto a la figura del santo. Ahí tenemos un primer plano de ese rostro del San José de Cartagena con el niño. Hay una cosa muy curiosa y que también sería muy interesante estudiar. Esta escultura tiene una estofa maravillosa,
pero extraña, muy extraña, tan extraña que incluso yo me atrevería a decir que no es posiblemente del Salcillo, aunque sí es muy cercana en el tiempo a la hechura de la imagen. Y ahí lo lanzo porque sería también algo a estudiar con detenimiento. Si la estofa es de Salcillo, pues Salcillo no realizó otras estofas similares en ninguna de sus piezas posteriores. Y aquí tenemos una imagen muy interesante. La foto es en blanco y negro porque evidentemente esta escultura no se conserva. Es una escultura que se ha relacionado con distintas personas, pero que varias personas nos traemos a decir que es una obra perdida de Salcillo, una de tantas obras que desaparecieron durante la Guerra Civil. Este San José estaba en Baza, y si os dais cuenta es un San José que bebe directamente tanto en el de Ricote como en el que hemos dicho, perdón, el de Cartagena como en el de Ricote. Una escultura en la que se sigue haciendo gala de ese recogido, de ese movimiento, totalmente como el de Ricote, y en el que el niño, la propia disposición del niño, es muy similar a los anteriores. Y aquí tendríamos una de las piezas, ya estamos acercándonos hacia 1760, una pieza muy interesante y que nos va acercando ya a ese periodo de plenitud que Salcillo vive, ese periodo dorado, que es entre finales de la década de 1750 y lo que va a ser la década de 1760. Ese periodo en el que Salcillo está trabajando, ha hecho ya el paso de la caída de la Cofradía de Jesús, y va a venir la cena, va a venir San Juan, a finales de los años 50, igual que la Dolorosa. En la década de 1760 vendrá, pues, desde la Última Cena, el prendimiento. Es un periodo dorado, un periodo de plenitud en el trabajo de Francisco Salcillo. Este San José es muy interesante. Cuando lo descubrimos hace unos años, no teníamos ni idea de que en Toledo existía una obra de Salcillo, ni que era este San José, porque como vais a ver, bebe directamente, tiene un primo hermano o un hermano aquí en Murcia, que es el San José del Orquí, en el que me centraré más. Esta escultura, si os dais cuenta, haciendo un poco ese recorrido en la evolución de la iconografía, de repente el movimiento es mucho más mesurado. Es un movimiento que podríamos decir más clásico, más contenido. Esa zancada ha desaparecido, ¿no? Incluso la túnica y el manto llegan hasta los pies, el manto llegaba también hasta los pies, pero es diferente en la forma en que envuelve la pieza, y la túnica cubre totalmente las piernas, dejando solamente ver las sandalias de los pies. Visto así, pues a varios de las personas que hemos estudiado el tema nos parece como un recorrido muy coherente, ¿no?, en esa evolución iconográfica que Salcillo va realizando. Esta pieza, aquí tenéis un primer plano, es una escultura que si afinamos un poco y observamos, está a caballo entre el San José de Cartagena, en los propios grafismos del rostro, y el San José del Orquí, que, como decía anteriormente, es prácticamente su hermano. También desconocemos esta escultura cómo va a parar a Toledo. Es un tema también a estudiar, no sabemos si fue un encargo directo del que no se tiene conocimiento o si fue una obra desamortizada que finalmente terminó en la iglesia de San Nicolás de Toledo. Pero sin lugar a dudas es una pieza a estudiar, a reivindicar, y la podemos relacionar directamente con esta pieza maravillosa, genial, que es el San José que se conserva en el Orquí. Una pieza que, como os decía, se declaró bien de interés cultural, que forma parte de ese corpus artístico formado por la Dolorosa del Nazareno y el grupo de San José y el Niño. También he mencionado antes que no existen documentos que nos digan exactamente de cuándo es la pieza, pero todo indica por todo lo que rodea la pieza y por la propia obra en sí, a que la obra es de 1760, 62, 63 acaso, pero siempre más cercano a 1760 que a 1765. Esta obra, como decía anteriormente, comparte con la obra de Toledo no solamente esos rasgos fisionómicos, quizás yo me atrevo a decir que mucho más maduros en la versión de Murcia que en la versión de Toledo, que es un poco más dura. Aquí es un planteamiento de un San José quizás más dulce, más sereno, donde el clasicismo empieza a hacer gala en la producción de Salcillo. Es una obra barroca, es una obra totalmente barroca, ¿no? Pero sí que se puede observar en esta obra y también en las otras obras del Orquí y en otros trabajos del gran escultor, cómo a partir de 1760
Salcillo no es ajeno a la moda, a los criterios clasicistas, ¿no?, que desde Madrid se promulgaban y que llegaban a Murcia. Y como atestigua la propia obra de Salcillo, él no era ajeno a esa nueva forma de trabajar que el clasicismo pues hacía gala. Tenemos la suerte de ver la escultura casi en 360 grados a través de estas fotografías magníficas que hace un par de años realizó Joaquín Zamora. Aprovecho también para invitaros a que en la sala de exposiciones del Museo Salcillo se puede visitar una exposición en la que están estas fotografías y otras muchas, y es una forma magnífica de acercar al público hacia este tesoro que conserva la villa del Orquí. Si observamos esta foto de la caída del manto, pues hay algo que es muy evidente, ¿no? Y es que recuerda mucho, mucho a la caída fabulosa del San Juan de la Mañana del Viernes Santo murciano. Decía también que, como algo anecdótico, pero que es como muy simbólico, tuve una gran sorpresa cuando descubrí el hermano, ¿no?, ese primo hermano de Toledo, pero más aún al descubrir que ambas esculturas eran las únicas obras de Francisco Salcillo que habían sido restauradas en Madrid. En el Instituto del Patrimonio Español, ¿no? Es como algo, fue totalmente casual, ¿no?, que ambas esculturas se restauraran allí, no se sabía la existencia de una y otra, pero es simbólico y es significativo en este año que estamos estudiando la figura de San José en el arte, de Salcillo, cómo ambas piezas fueron trabajo de Salcillo, estos trabajos de Salcillo fueron restaurados en Madrid. Por último, y no me quiero extender mucho, vamos a ir cerrando esta pieza del Orquí. Pues si apreciáis un poco este primer plano del rostro, la semejanza con el Cristo de la Cena, del Museo Salcillo, de la Cofradía de Jesús, pues es más que evidente, ¿no? Esa belleza, esa serenidad, esa dulzura, ese equilibrio alejado ya de los dramatismos barrocos. Y hay que destacar, sin lugar a dudas, la figura del niño, que es, dentro de la temática infantil de Salcillo, pues yo me atrevo a decir que una de sus grandes piezas, una talla en madera de ciprés, de una delicadeza, de una exquisitez, de la que solamente Salcillo y algunos otros, pero muy pocos escultores, hicieron gala, de esa genialidad en lo grande, ¿no?, en piezas grandes de una gran envergadura, como por ejemplo el San Agustín de las Madres Agustinas de Murcia, o en esta pequeña pieza del niño del Orquí, de San José del Orquí, que es una pieza pues exquisita y dentro de lo mejor de la producción infantil de Francisco Salcillo. Y para continuar, querría hablar de dos obras más dentro de la iconografía de Salcillo y San José. Tenemos ahí una foto preciosa en blanco y negro porque pertenece a la Junta de Incautación de la Guerra Civil Española, de esas fotografías que se realizaron sobre algunas de las mejores piezas del patrimonio de la región. Es el San José de Santa Clara la Real, este San José que tenemos en el convento de las Clarisas de Murcia ciudad. Y yo me atrevería a lanzar una hipótesis. Sánchez Moreno, en su célebre tesis doctoral, lo enmarcaba en el periodo de juventud de Francisco Salcillo. Y él lo hizo en base a sus ideas, a su estudio de la escultura, a su experiencia. Pero desde la perspectiva que nos da el tiempo y desde las nuevas investigaciones, yo creo que habría que plantear, es revisar eso, ¿no? Sobre todo también es una idea que parte del profesor José Alberto Sánchez Fernández, y posiblemente esta escultura nos atrevemos a decir que no sea de la etapa inicial, de la etapa juvenil de Salcillo, sino más bien de una etapa final. Y hay un hecho que podría avalar y que podría dar sentido a esta teoría, ¿no? Aparte del discurso, creo que coherente, que hemos empezado desde que empezamos a hablar de ese San José del retablo de las Anas, hasta llegar a esta pieza. Y es desde la simplificación de los propios paños, no hay ese juego de volúmenes tan barroco que Salcillo había hecho gala en otras piezas, pero sobre todo es la relación que hay con este San José de Orihuela. Este San José, que sí tenemos documentado, fechado, en 1775, ¿no?, a tan solo 8 años de la muerte de Salcillo. Por tanto, pues ahí lanzamos esa idea, que posiblemente esta pieza, que siempre se ha considerado el periodo juvenil de Salcillo, pues quizás sea más bien una obra de la época final del maestro. Y de esta forma tenemos pues una conclusión, yo creo que sencilla, pero a la vez tremendamente brillante, ¿no? En Salcillo se funde en su iconografía de San José
las tres grandes tendencias del siglo XVIII, como decíamos, el barroco más pleno, la exquisitez del rococó y también los aires neoclásicos que hemos mencionado en estas últimas piezas. Pero también toda la imaginería que a través de su padre heredó de Italia, ¿no? Y también funde pues a los grandes maestros del barroco español. Baste citar lo que hemos dicho, esas alusiones a Mena o Alonso Cano, esos grandes maestros del siglo XVII. Y todo ello sería tema no solo, no para una pequeña ponencia, que es lo que yo he tratado de hacer aquí en 30 minutos, sino evidentemente para un estudio mucho más serio, mucho más profundo y que daría, pues seguro que resultados sorprendentes y para los que amamos el arte, para los que amamos el estudio, la obra de Francisco Salzillo, pues en todo caso se promete una investigación con grandes frutos. Por último, decir que del Museo Salcillo no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero con María Teresa y unos poquitos estamos tratando de que esta pequeña charla que ahonda sobre Salcillo y San José pues pudiera cobrar forma de alguna forma, quizás en forma de exposición, y que pudiéramos profundizar en la iconografía josefina que Salcillo trabajó a lo largo de toda su larga carrera. Y con esto, pues, dar las gracias y espero haber sido breve e interesante. Muchas gracias. Interesantísimo, Emilio.